¿Alguna vez imaginaste el impacto devastador que una persona con poder e influencia puede tener en la vida de toda una nación? La historia de Jezabel es un ejemplo notable de cómo alguien puede convertirse en un símbolo de corrupción, idolatría y manipulación, afectando la fe y la moral de un pueblo durante generaciones. Jezabel era más que una reina. Fue la figura que trajo un periodo de oscuridad espiritual a Israel, desafiando directamente los valores y la fe en el Dios de Israel. Si sientes que la fe y los valores están siendo atacados o distorsionados, que las influencias negativas están cada vez más cerca, la historia de Jezabel es una advertencia y una lección poderosa. Conocer su trayectoria y sus motivaciones no solo revela los peligros de alejarse de principios esenciales, sino que también muestra que la búsqueda de la verdad y la justicia siempre encuentra un camino, incluso en medio de las peores adversidades. Vamos a explorar esta historia y entender lo que Jezabel representa hasta hoy, y cómo su legado sombrío trae valiosas lecciones para quienes desean mantenerse fieles, incluso en tiempos de tentación y desafíos. Orígenes y alianza con Israel. Jezabel nació en Fenicia, un reino poderoso y próspero situado al norte de Israel, conocido por sus habilidades comerciales y marítimas. Su padre, Ed-Baal, era rey y sacerdote de Baal, el dios de la fertilidad, de la tormenta y de la guerra, adorado por los fenicios. Al casarse con Acab, Jezabel trajo consigo no solo sus creencias, sino también una influencia política y religiosa que cambiaría a Israel para siempre. Esta unión representaba una alianza estratégica, fortaleciendo los lazos entre Israel y Fenicia y ampliando las relaciones comerciales y de seguridad mutua. Pero lo que parecía ser un avance trajo en realidad una amenaza a la fe y al destino de Israel. Tras establecerse como reina de Israel, Jezabel inició una campaña para implantar la adoración a Baal en todo el reino. Determinada a establecer la adoración a su Dios, Jezabel trajo consigo cientos de sacerdotes y profetas de Baal y Asera, la diosa de la fertilidad, quienes asumieron posiciones destacadas en el reino. Ella influenció a Acab, quien cedió a la presión de su esposa y construyó templos y altares para estas deidades paganas. Este acto marcó el inicio de una era de apostasía, donde el pueblo de Israel se alejaba cada vez más del Dios de sus antepasados y se inclinaba hacia prácticas que involucraban sacrificios y rituales condenados por la ley de Moisés. Este alejamiento trajo consecuencias espirituales graves, pues el culto a Baal incentivaba una vida de inmoralidad y depravación. Jezabel no solo alentaba la idolatría, sino que también perseguía y eliminaba a los profetas de Dios, quienes eran vistos como amenazas a su influencia. Con ello, instauró un clima de terror para aquellos que se oponían a su reinado, suprimiendo la adoración al Dios verdadero y minando el corazón espiritual de Israel. El punto más notable de la vida de Jezabel fue su confrontación con el profeta Elías, uno de los líderes espirituales más respetados de Israel. Elías era conocido por su fe inquebrantable y valentía, y se levantó contra Jezabel y Acab, desafiando la legitimidad de Baal como divinidad. Este conflicto alcanzó su punto máximo en el Monte Carmelo, donde Elías propuso una prueba pública de poder. Sugirió que los profetas de Baal invocaran a su Dios para que enviara fuego y consumiera un sacrificio, mientras él invocaría al Dios de Israel para hacer lo mismo. Ante todo el pueblo de Israel, los profetas de Baal pasaron el día en rituales y clamores, pero ningún signo divino apareció. Cuando llegó el turno de Elías, oró a Dios, quien inmediatamente envió fuego del cielo y consumió el sacrificio, probando su supremacía sobre Baal. A pesar del clamor del pueblo y del fracaso de su Dios, Jezabel permaneció inflexible y juró venganza contra Elías, obligándolo a huir y esconderse. Ella no se arrepentía ni reconocía el poder de Dios, reafirmando su determinación de mantener su fe pagana y desafiar la autoridad divina. Un episodio que ejemplifica la crueldad de Jezabel es la historia de Nabote, un israelita que poseía una viña cercana al palacio de Acab. Cuando Acab expresó su deseo de obtener la viña, Nabote se negó a venderla, ya que la ley israelita prohibía la venta de la herencia familiar. Furioso y frustrado, Acab compartió su insatisfacción con Jezabel, quien decidió intervenir. Determinada a satisfacer los deseos de su marido, orquestó una trama cruel.
Ordenó que testigos falsos acusaran a Nabot de blasfemia y rebelión, crímenes que llevaron a su injusta ejecución. Esta acción fue un claro ejemplo de la disposición de Jezabel para manipular y distorsionar la justicia en beneficio propio. No dudó en utilizar el poder y el sistema judicial para eliminar a un inocente y cumplir la voluntad de Acab, mostrando así su desprecio por las leyes y principios de Israel. La muerte de Nabot provocó la indignación del profeta Elías, quien profetizó la destrucción de la casa de Acab y Jezabel como castigo divino por la injusticia y el desprecio hacia la ley de Dios. Tras la muerte de Acab en batalla, Jezabel continuó ejerciendo poder a través de sus hijos, manteniendo la línea real y la influencia fenicia en Israel. Pero, tal como Elías había profetizado, la familia de Acab estaba destinada a caer. El profeta Eliseo ungió a Jehú como el nuevo rey de Israel, dándole la misión de ejecutar el juicio sobre la descendencia de Acab y poner fin a la influencia de Jezabel. Jehú se acercó a Jezreel, la ciudad donde estaba Jezabel, y la confrontó en su residencia. Al ver a Jehú, Jezabel intentó seducirlo y desarmarlo con palabras, pero él ordenó a los sirvientes de la reina que la lanzaran por una ventana. Al caer, Jezabel fue devorada por perros, cumpliendo la profecía de Elías sobre su fin. Este acto brutal simbolizaba la justicia divina y el fin de la corrupción que Jezabel había instaurado en Israel, poniendo fin a su historia con un castigo severo y definitivo. La influencia de Jezabel no terminó con su muerte. La corrupción espiritual y la idolatría que ella introdujo continuaron persiguiendo a Israel y Judá por generaciones. Su hija, Atalía, siguió el camino de su madre, casándose con un rey de Judá y casi exterminando la línea de David, a la cual Dios había prometido bendecir. La trayectoria de Jezabel se convirtió en símbolo de decadencia moral y de oposición directa a la voluntad de Dios, siendo mencionada incluso en el Nuevo Testamento como una advertencia contra falsos profetas y la corrupción dentro de la iglesia. Reflexiones y lecciones de la vida de Jezabel. La historia de Jezabel es una advertencia contra la arrogancia, la manipulación y la idolatría. Ilustra el peligro de las alianzas impuras y de las influencias extranjeras que desafían la fe y los valores espirituales de una nación. La vida de Jezabel muestra que el uso injusto e inmoral del poder tiene consecuencias devastadoras, tanto para el individuo como para el pueblo que lidera. Su destino trágico recuerda que nadie está exento del juicio de Dios y que la justicia divina siempre prevalece, incluso ante las peores adversidades. Para los cristianos y lectores modernos, Jezabel sigue siendo un ejemplo de cómo el poder y la influencia pueden ser utilizados de manera destructiva cuando se separan de la ética y los principios divinos. Su vida es un recordatorio de que la búsqueda de control y gloria personal, a expensas de la fe y la verdad, lleva al declive moral y, eventualmente, a la ruina. ¿Conocías la historia de Jezabel? ¿Te sorprendió la complejidad de este personaje y el impacto que tuvo en Israel? Deja tu comentario. Queremos saber tu opinión. Y si quieres explorar aún más temas intrigantes de la Biblia y conocer historias profundas que traen lecciones para toda la vida, dejaré 2 videos relacionados en el card al lado. Muchas gracias por ver hasta aquí y nos vemos allí.